Está con nosotros el señor Manuel. Él nos acompaña, viene a hablarnos un poquito acerca del programa, viene a hablarnos también acerca de cómo salió del infierno, de lo que son las adicciones. En este caso me parece es el alcoholismo. Él viene a hablarnos acerca de su vida, de su testimonio, viene a platicarnos un poquito acerca de lo que el programa de los 12 pasos ha hecho en su vida. Le damos la bienvenida, yo soy el psicólogo Enrique Corral y le damos la bienvenida al señor Manuel. Le vamos a preguntar, por favor, que se presente, pero también preguntarle, pues, ¿cuánto tiempo tiene en recuperación, señor Manuel? ¿Cuánto tiempo tiene y cuál fue su droga de impacto? Si pudiera decirnos, por favor. Ok, bueno, muchas gracias, antes que nada, por el espacio, la oportunidad, al psicólogo Enrique, y pues sí, sí hay un proceso que se tiene que vivir. En mi caso fue un periodo largo de alcoholismo, y posteriormente llegué a la agrupación un 26 de julio de 1989. Si las cuentas no fallan, cumplí el 26 de julio de 1900, del 2022, cumplí 33 años en la agrupación. Prácticamente alcohol. No usé drogas, fue alcohol exclusivamente, pero yo creo que no necesité más para dañarme así extremadamente. Ok, muy bien. 33 años dice en el Sí, programa. 33 años en el programa. Ok, antes de comenzar pues el proceso que lleva hasta ahorita, ¿tuvo algunas recaídas antes de? No, no, afortunadamente no. Yo creo que es una desgracia que alguien que ya haya estado en un programa recaiga, es una desgracia. Yo, por fortuna, no, nunca tuve esa experiencia. El, a pesar de que llegué muy mal, yo llegué casi de un escuadrón de la muerte, y a pesar de eso, por eso cuando dicen que aún el peor de los borrachos deja de beber por 24 horas, yo doy testimonio de eso. Pues yo llegué muy mal, pensaba que, no, yo ni pensaba en ese entonces, pero la gente que me recibió, la quiniela no era si regresaba al otro día, sino amanecía al otro día. Entonces, yo tuve la fortuna, pues, por el programa, por miedo, por muchas cosas, yo no tuve la desgracia de recaer. Desde una vez que llegué, no volví a beber alcohol hasta ahorita. Era, usted se reconoce como alcohólico, ¿no? Alcohólico, su problema, el alcoholismo que usted vivió fue crónico, fue un alcoholismo crónico, del más grave. Sí, sí, precisamente ayer estábamos analizando en un grupo la tabla de la alcoholomanía de Morton Jelinek, y hay etapas: la etapa prealcohólica, la prodrómica, la crucial y crítica, y la crónica. Y en numeración llega a la 44, porque la 45 es muerte. Pues yo llegué hasta la etapa crónica, y le puedo decir que hasta la 44. Y no es alarde de nada, simplemente ahí fue a ese estado que llegué. Ok, ¿se puede decir que para que un alcohólico se recupere tiene que tocar fondo necesariamente? O, ajá, si sí o si no, ¿verdad? Pero, ¿qué tan importante es que se toque fondo, que la persona pues, sufra, ¿no? O sea, consecuencias. Bueno, sí, sí es importante. Muchas veces se confunde el fondo de sufrimiento con el historial, y son dos cosas diferentes. Puede tener uno un historial profundo, ¿no?, pero no hay un fondo de sufrimiento. Entonces lo que hace llegar a uno a Alcohólicos Anónimos es el fondo de sufrimiento. Entonces puede ser mucho o poco tiempo. Es cierto que es preferible que toquen fondo. Nosotros nos guiamos por pasos, ¿no? Por pasos. Y el primer paso, que es aceptación, habla de estar dispuesto a hacer cosas, ¿no?, para dejar de beber. Dice uno de los principios: ¿a quién le gustó la nivelación del orgullo? ¿Quién quiere confesar sus faltas a otro? ¿Quién quiere saber de la oración y la meditación? Y afirma: prácticamente a nadie, a menos que para hacerlo, sepa que va su vida de por medio. ¿Quién puede hacer eso? Alguien que ha tocado un fondo.
Afortunadamente ahí mismo dice, hoy ha habido gente joven que se ha ahorrado de 10 a 15 años. Ahí da la pauta, pues. O sea que eso que decimos como fondo, pues prácticamente puede ser prevención. Prevenir que para allá vas, ¿no? Pero o sea, sí es más apegado el alcohólico que ha tocado un fondo, aunque el otro también. Depende del daño que haya hecho la enfermedad con la persona. Ok. Señor Manuel, su vida cambió, me imagino, ¿no? En Alcohólicos Anónimos, no solamente tuvo que dejar de consumir o, como dicen, tapar la botella, sino que empezó a trabajar con ciertas situaciones que lo orillaban a beber, ¿no? Sí, desde luego que sí. Entendí afortunadamente pronto que el alcohol es un síntoma, como la droga, como la ludopatía, como la neurosis, como eso. Entonces, en mi caso, el alcohol es el síntoma. Entonces, dejar de beber no es la solución. Solo quité el síntoma, pero la enfermedad tiene raíces más profundas. Tuve que darme cuenta, pues, de que todo eso yo tenía que hacer cosas a las que no estaba acostumbrado a hacer. Habitualmente hacía cosas ya sin sentido, sin una responsabilidad, entonces tuve que retomar y claro que fue un parteaguas en mi vida, puedo contar mi vida antes de llegar a Alcohólicos Anónimos y después de estar en Alcohólicos Anónimos. Ok. ¿Cómo fue su vida antes de? O sea, ¿cómo se dice, ¿no? O sea, por lo general nos hacemos la pregunta de ¿para qué tomo, no? O sea, pero pocas veces nos hacemos la pregunta del ¿por qué tomo? O sea, por... Sí, sí, desde luego que sí, eso, o sea, obviamente no se termina como se empieza. Ahí habla la parte de la medicina que hay una progresividad. Entonces, Jelinek lo nombra como el alivio. O sea, cuando se toma algo por alivio y después se va creando una tolerancia max al alcohol. Y entonces cuando ya empieza uno a meterse en esa parte de adquirir los síntomas, ¿no? Como la obsesión, la compulsión, cosa que desconoce desde luego uno cuando está bebiendo, pero que todo se va desarrollando. Yo soy de la idea, a reserva de que alguien piense de otra forma, está bien, que viene uno predispuesto, a lo mejor no predeterminado, pero sí predispuesto. Hay una predisposición a la que yo me he metido, que es la sensibilidad exacerbada. Esa sensibilidad, ese es el problema número uno. Y después, la obsesión. Y yo también me he fijado que es más obsesivo que la droga y el alcohol, es más obsesivo la idea de pensar que lo voy a controlar. Eso es más obsesivo que el alcohol y la droga. O sea, porque eso fue lo que lleva. Esta vez no me va a pasar, ¿no? Y así te vas metiendo, metiendo. Eso es más ofensivo. Entonces, pues te lleva a caminos que ni esperabas, pues. Y empieza la ronda, ¿no? De muchas cosas. Al principio, pues la juventud, hay trabajos. A veces por accidentes administrativos tienes un buen trabajo, como en mi caso. Llegué a tener buenos trabajos, buen nivel de trabajo, nómina confidencial, seguro de gastos médicos mayores y así, pero fui descendiendo. Estudiar en la Ciudad de México, lo más popular era el Colegio de Ciencias Humanidades. Posteriormente, en la empresa donde estaba, me pagan una preparatoria tradicional y me pagan una preparatoria de paga, la Miscuac Polanco, era así como lo último, ¿no? Y sin embargo no lo aprecié. Yo antes de presentarme ya a un examen a la prepa, pasaba al bar de Sambors a tomarme unos alcoholes y meterme a presentar un examen. Y así fue el deterioro, pues. Y después, cuando viene ese deterioro de la personalidad, me hacía que estaba en una situación muy difícil y que sin embargo vivía de las glorias pasadas. Siempre pensando cuando trabajaba en Bosques de las Lomas, cuando era asistente de una dirección, y en ese momento ya no era, pues. Ya mi vida ya no, y dice la literatura, y yo lo compruebo, de que afecta a uno a quien dice más querer. Y eso es cierto, pues. Luego yo agrego una poca. Imagínate a la gente que no quiero.
¿no? Si a los que digo más querer los traté como con una irresponsabilidad tremenda, imagínate a la otra gente, ¿no? Entonces, un caos. La literatura dice en una de nuestras tradiciones, somos un grupo de individualistas impulsados por ambiciones egoístas, hijos del caos. Y yo lo suscribo, pues así es, esa situación. Ok. Ahorita hablaba acerca de una sensibilidad con la que, pues es como un signo particular de una persona que tiene problemas de adicción o de alcoholismo. Esa famosa hipersensibilidad. ¿Usted se considera como una persona con problemas emocionales? Que tuvo problemas emocionales o que tiene problemas emocionales. Ah, actualmente no, o sea, porque me vigilo, incluso hoy doy pláticas acerca de desarrollo humano, de crecimiento emocional, madurez emocional o algunas pláticas de esas, pero sí en un inicio tuve que ir a un lugar que se llamaba CAP, o sea, Clínica de Alcohólicos y Familiares, y es ahí tuve que ver un psicólogo en un principio. Y de ahí me di cuenta pues que había, obviamente, no un desajuste patológico así tremendo, pero sí un mal, pues. Entonces sí me estuve tratando un tiempo, en los primeros 2, 3 años. Yo como un año estuve. Y después ya las cosas ya fueron, ¿no? Por lo tanto no considero que tenga una patología mental de ningún tipo, aparte que tengo amigos que se dedican a eso y he visto pues que si lo tuviera, claro que lo manifestaría, ¿eh? Pero sí, en su momento tuvo que trabajar con las emociones, ¿no? Me imagino, aprender a regular las emociones. Sí, sí, a primero saber que era una emoción. Primero yo soy muy enfático en esa parte. O sea, porque imagínate que no sepa qué característica tengo. O sea, que no sepa que es una obsesión, que es una compulsión, que es un pensamiento, que es un sentimiento, que es una emoción, que es un resentimiento, que es todo eso, tuve que ver qué es, pues, porque me interesaba hacer algo por esta enfermedad, pues, que me despojó de todo a ceros. Entonces, aparte por evitar una recaída, o sea, por muchas cosas tuve que investigar, meterme, aparte de la literatura de Alcohólicos Anónimos, a otro tipo de literatura. ¿Qué tan necesario es que una persona que se quiere recuperar, porque yo lo escucho y me doy cuenta que es una persona usted que conoce acerca de la enfermedad del alcoholismo, ¿no? ¿Qué tan importante es que una persona que tiene el problema, que se quiere recuperar, qué tan importante es que conozca acerca de la enfermedad, de su padecimiento? Puta, es de suma importancia, de suma, sí, Debido a muerte. debido a muerte. Y a lo mejor piensa uno que, o la persona ha de pensar, "No, pues no pasa nada". O sea, por eso digo, a veces nos quedamos. Elizondo, el doctor Carlos. José Antonio Elizondo, Oh, habla de una situación que a mí lo escuché apenas, estuve en una mesa con él y lo escuché apenas, donde dice, el alcohólico está como, desde antes de la recuperación, está para brincar un río caudaloso. Nada más que el primer brinco, que es una piedra que está en medio de ese río caudaloso, se llama abstinencia. Pero para llegar a la recuperación o a la sobriedad es dar otro brinco. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el alcohólico? Que no se empeña en saber cuál es su enfermedad, da ese brinco a la piedra y ahí se queda. No está a salvo, no está a salvo, pues tiene que dar otro brinco y a veces ese ya no lo da, pues ahí se queda con la abstinencia. Y entonces, porque se requiere conocimiento, mejor aquí me quedo, no sea que tenga que responsabilizarme de mi vida, y entonces ahí se pierde esa parte, pues, de hacer algo más allá del conocimiento, y ahí está, no hay pretexto, pues, hay literatura, nada más que a veces se argumentan muchas cosas, ¿no? Leo y me duermo, o muchas cosas, ¿no?
Con la familia juega un papel muy importante, porque la familia está conforme con que ellos dicen, con que mi alcohólico esté sin beber, ya está bien. Y entonces la compra el alcohólico, por comodidad, ¿no? Convenenciero y comodino, ¿no? Entonces no se empeña en saber, y aparte sin saber que eso lo va a hacer libre, pues. Entonces hay desconocimiento y hay mucho desapego a los principios, que saben que te va a salvar. A lo mejor ya la vida la tienes, pero tu bienestar y tu crecimiento espiritual, emocional, muchas cosas que se adquieren. Son principios espirituales, ¿no? Los que te enseña el programa de los 12 pasos. Eh, para algunas personas, para personas que practican el programa, por lo general te lo dicen de esta manera, ¿no? O sea, muchos se refieren al programa como el bendito programa de Alcohólicos Anónimos. Hoy tuve una invitada que me dijo el maravilloso programa, el hermoso programa de los 12 pasos. ¿Qué tan atractivo fue para usted qué tan atractivo es para usted este programa? O sea, Sí, a lo mejor yo carezco de un poquito de la parte romántica, ¿no? Pero definitivamente yo creo que sí hay. Nosotros tenemos dos disciplinarios, el gran sufrimiento y el gran amor. O sea, no necesitamos más. Uno dice el alcohol, que está por un lado, y por otro el Padre de las Luces, ¿no? Que preside sobre nosotros. Uno te dice, haz mi voluntad, y el otro te dice el alcohol. Le decía a Juan Tequila, te dice, o haces la voluntad de mi Padre o te mato. Entonces ya tenemos disciplinarios. Entonces, cuando uno ve un programa y escucha voces de gente que tiene mucho conocimiento, como Emma Godoy, por ejemplo, que expresaba, ay, los alcohólicos si supieran lo que tienen en sus manos. Y yo doy testimonio de eso porque es una cuestión maravillosa. Cualquier adjetivo resulta mínimo a lo que el programa significa para un alcohólico. a lo que tienen en sus manos refiriéndose al programa. Sí, al programa. Al programa, lo que tienen en sus manos y que no se aprecia, pues. Y que es que hay una situación. O sea, cuando uno practica el programa, yo por experiencia lo he visto, va uno a despertar ese ser insobornable, se llama conciencia, ese dedo acusador, ¿no? Y entonces dicen, no, mejor, y hasta le llamamos bendita a la inconsciencia, bendita inconsciencia, porque así no hay responsabilidad. Pero una vez que ya despierta a través del programa, y yo también doy fe que hay gente que prefiere no dar eso, no sea que se tenga que comprometer a despertar esa conciencia, y entonces ya hay alguien que lo acusa, pues. Y a vivir mejor, ¿no? Sí, O desde sea, luego. porque pues esa es la promesa, ¿no? Del programa de Alcohólicos Anónimos. Señor Manuel, ahorita dice usted que tiene 33 años en recuperación. Eh, ¿Sigue habiendo crecimiento? O sea, en estos 33 años, hasta ahorita usted considera que el programa lo sigue haciendo crecer, le sigue como regalando esta parte de cada vez ser más feliz o cada vez ser más pleno o cada vez tener más estabilidad emocional. Ujú. Sí, sí, desde luego que sí. Hoy, las cosas son diferentes, y es que, eh, sobre todo las demostraciones, el día a día, aunque dice ahí, sí es cierto que tenemos una suspensión diaria, un indulto diario, y sí es cierto. En cuanto al alcohol, yo soy un hombre intemporal, un hombre sin mañana, un hombre sin después, un hombre de hoy. O sea, tengo que acallar a mi mente charlatana que me sitúa en el pasado, en el futuro. Entonces la callo como con un programa que no es académico. Me refiero a que no es que ya yo, si fuera académico, yo ya estaría en la sexta garantía del 12º concepto. Y no es así, pues. A veces me regreso como el serpientes y escaleras otra vez al primer paso porque dejé de beber, pero mi vida ingobernable. Y entonces ahí, pues, o sea, no es que no haya un crecimiento, no es porque sería un testimonio falso a alguien que está escuchando o vaya a escuchar esto, decirles que no hay un cambio. Claro que hay.
desde luego que ya siempre hay más, diario hay más. Yo asisto a mis juntas y diario hay más. Y te regalan la gente. A veces consideramos gente disímbola y en una charla, en un testimonio, ya te regaló otra cosa. Entonces sí es estar viviendo. Afortunadamente es nada más el día de hoy. Y en ese día, yo sigo leyendo mis libros. Hay muchos, Bob y los buenos veteranos, Transmítelo, ahí llega la mayoría de edad, De las tinieblas a la luz. Hay muchos libros y lo que quieras ahí encuentras. O sea, puedes encontrar desde un testimonio hasta una poesía, hasta puntos de vista de gente que ha sido muy importante. Esto inicia con alguien muy importante que es Carl Jung, con esas ideas. Todavía hay doctrina junguiana. Aunque y yo ver la diferencia, me extiendo un poquito, ver la diferencia entre Carl Jung y Sigmund Freud, que aunque eran en ese país, todo eso, eran diferentes. Carl Jung decía, invitaba a Ronald H. a la variedad de experiencias religiosas de William James. Y vemos la otra cara de Sigmund Freud. Decía, la religión es una fantasía confortable de la inmadurez del hombre. Cuando el hombre logre sus beneficios a través del conocimiento moderno, no necesitará más el soporte de una religión. Cosa antojable para alguien que está despistado. Ah, sí es cierto, y te vas por ahí, ¿no? Tiene alguna razón, pero no del todo. Entonces a mí eso no me sirve. Entonces caso con lo que le decía Bob a Bill W. No lo compliques con conceptos freudianos. Entonces nosotros ya tenemos un bagaje extraordinario de cosas bien importantes, ¿no? No es un programa académico, Mm. es un programa espiritual, definitivamente. Se ve como la mano de un poder superior. En mi caso, pues yo creo en Dios, ¿no? Desde ese momento, ¿no? O sea, interviene porque me parece Roland H. iba en busca de Sigmund Freud, pero no lo encuentra y termina con Carl Jung, ¿no? Así es. Y es cuando se da lo que es el comienzo del mensaje que hasta ahorita nos ha llegado, ¿no? A la humanidad. Antes de Alcohólicos Anónimos, pues por lo general, ¿no? Los alcohólicos, pues, se morían o terminaban en un psiquiátrico, ¿no? Sí, ahorita que hice de que nos inclinamos por esa parte, Alcohólicos Anónimos nace así. Cuando no había literatura, la literatura empieza en 1938, los pasos, 1939 el texto básico, 1945 se escriben las tradiciones, aunque aparecen en su forma larga en 1946 y son adoptadas por la agrupación en la primera convención de Cleveland en 1950. Antes de eso, ¿qué había? Pues antes de eso, Anne, la esposa del doctor Bob, leía el Sermón de la Montaña, una epístola de Santiago y la carta a los Corintios. Entonces aquel que dice, no, porque hay gente recalcitrante dentro de los grupos que con desconocimiento dice, no, es que eso no tiene que ver. Pues sí tiene que ver. Aunque Bill W. establece en la mayoría de edad que este programa es laico, sin embargo sus raíces y finalmente decimos lo mejor de la psiquiatría, de la religión y de la medicina está conformada dentro de nuestros principios. Pues para mí es algo, pues, hermoso, ¿no? Es algo bello para mí esta parte, ¿no? De cómo se va formando esto y cómo se abre el programa, ¿no? O sea, también para la humanidad, se abre ya no solo para los alcohólicos, también para los adictos a sustancias psicoactivas como son las drogas, para personas que padecen neurosis también, para personas que tienen algún familiar con problemas de adicción, ahí está el Anon, ¿no? Y comedores compulsivos, etcétera, ¿no? O sea, es un programa que definitivamente no es la única manera en la que se recuperan las personas, pero hay que decirlo abiertamente, ¿no? O sea, es hasta ahorita el método más efectivo, Sí, ¿verdad? El que más resultados ha dado. claro, y esto ahorita que decía de una parte, ¿no? Que la humanidad. Ayer precisamente me tocó un tema que se llama Domingo a las 4 de la tarde. Y parece corrida de toros, pero no lo es. Es precisamente una hora muy solemne que sucede en la vida de Alcohólicos Anónimos,
cuando en 1955 en San Luis, Missouri, Bill, que es uno de los cofundadores de Alcohólicos Anónimos, lega esto a la humanidad. No se lo dejó a los alcohólicos, ¿eh? No dijo, le lego esto. No, dijo, es un legado a la humanidad. Y usó las palabras, que esto quede libre hasta de mí. Entonces a esas horas, el domingo a las 4 de la tarde, en el auditorio Kiel, en San Luis, Missouri, es cuando hace este legado y habla de los padres cómo hemos cometido un error por no destetar a nuestros hijos a tiempo, o dejarlos demasiado tiempo, y por eso llega a 20 años Alcohólicos Anónimos y dice, lo tengo que dejar, porque no quiero cometer ni sembrar la semilla de la desgracia. Y lega a la humanidad esta parte. Señor Manuel, aprovecho ahorita que está aquí, quisiera yo, pues comentarle algo, ¿no? Es, algo que yo considero importante, sobre todo es esta parte de la impotencia de no poder dejar de consumir. Qué difícil, o sea, ya una vez que la persona deja el consumo, ya una vez que la persona se estabiliza, se podría decir, tiene un poco más de claridad de mente, ¿no? Para poder tomar decisiones, ¿no? Sobre todo la decisión de dejar permanentemente el consumo, ¿no? De vivir solo por hoy o de escoger la recuperación, ¿no? Pero qué difícil es al principio. Me gustaría que me hablara un poquito acerca de esa parte también de su vida. O sea, cómo comienza ese proceso en donde se corta con el consumo y empieza lo que es un proceso de recuperación? Ok. Sí, yo creo que es de la etapa más difícil. Viene el síndrome de abstinencia, ¿no? Y ese es terrible. Porque un cuerpo como el mío, habituado, yo llegué a tomar alcohol de 96 y estar así en términos muy mal, ¿no? Ya familiares y económicos y sobre todo físicos por el alcohol. Y entonces algo que yo hice, que yo recomiendo, es no faltar sus juntas. Yo duré 5 años sin faltar un día a una junta, 5 años. Y no es de 90, ni no, un 5 años. Yo digo, obviamente cada quien, pero si quieres, decía Séneca, solamente la constancia vence a la adversidad. Y eso es cierto. Entonces, yo tuve mucho miedo. O sea, mis sueños, mis trastornos, ya sin alcohol, me pasé mucho tiempo soñando, con un terror así terrible porque yo pudiera volver a beber. O sea, ese temor, ese miedo que no desaparece, el miedo no. De acuerdo a Bill W., dice, el miedo es una hebra putrida, corrosiva, entrelazada en el telar de nuestra existencia. Entonces yo lo tengo en mi existencia. Como broma digo que se me va a quitar 3 días después de que me muera, ¿no? Pero entonces ese temor me hizo. Pero una cosa bien importante, que yo lo que considero, o sea, me apegué al programa, me discipliné. Hice las 3 partes que debe de tener un alcohólico: abstinencia, humildad y obediencia. Sin una de esas es imposible casi. O sea, primero abstinencia. No puedes haber humildad y obediencia si no hay abstinencia. No puede haber obediencia si no hay humildad. Obediencia a principios, no a nadie en especial. Entonces, en esas 3 partes: abstinencia, humildad y obediencia. Entonces, a mí me lo dijeron muy temprano, un padrino que le llamamos en Alcohólicos Anónimos, que me lo hizo ver muy claro eso. Por eso es, algunos le dicen patrocinadores, padrinos, como que una persona que ya está en la agrupación y que tiene conocimiento y que te va guiando, ¿no? Y entonces él me hizo ver eso, pues. Una cosa bien importante que me dijo: no le dejes a las circunstancias el beber o no beber, porque todo es circunstancial. Y lo comprobé. Cuando yo voy a cumplir 2 años en Alcohólicos Anónimos, mi padre muere el 24 de diciembre. Y entonces, pues un golpe terrible. Y entonces comprobé lo que Lalo me decía, mi padre me decía: no le dejes a la circunstancia, la muerte es circunstancia. Entonces ya eso fue como una prueba, pues. O sea, ya entiendo que es circunstancial. Lo que haga, hay infinidad de pretextos para beber. Nunca hay una buena razón. Y le he preguntado en auditorios, en lugares, que me den una buena razón. Infinidad de pretextos, del que quieras. Pero una buena razón. Que alguien, hasta ahorita en mis 33 años, no ha habido alguien que me dé una buena razón.
Y entonces ahí está la clave. Sí, siempre va a haber un bautizo, siempre va a haber Ujú. una boda, siempre Un va a haber nacimiento, un nacimiento, una fiesta, un divorcio, un deceso. un deceso, ¿verdad? Tocamos madera, pero así es, esa es la verdad. Eh, He escuchado muchas veces, señor Manuel, y de repente uno se desespera, ¿no? Que pues uno les dice a las personas, ve, haz la prueba, ve, conoce las agrupaciones. Es que no me gustó, es que no me sentí a gusto, es que creo que no es lo mismo, perdón, creo que no es lo mío. Yo pienso que ahí está la clave, ¿no? O sea, se dice, usted dijo 5 años sin faltar una junta, pero se dice, es muy común escuchar que 90 días, 90 juntas, ¿no? O sea, pero las personas a la primera junta que fueron ya sacan conclusiones de que no es lo de ellos y que se den la oportunidad. O sea, no necesariamente tiene que ser lo de ellos, pero por lo menos 90 días, 90 juntas, 3 meses sin faltar. Ya después, si no es lo tuyo, ok, te lo acepto. Pero por lo menos date la oportunidad de ir 90 días, 90 juntas, ¿no? No sé si Sí, esté mal yo. sí, desde luego la constancia otra vez, la constancia, ¿no? Es lo único. Y aparte para captar un poco del programa. O sea, sí es cierto que hay infinidad de abandonos porque cuando ni siquiera se ha conocido en una mínima parte de un programa y conocerla y aplicármela a mí. Esa es una práctica que debe ser importante. No es aprendérmelo, pues, sino es, a ver, me lo voy aplicando. Primer paso, admisión, aceptar. Aparte de la derrota, rendición, yendo al principio de cómo nace Alcohólicos Anónimos, ¿no? Entonces, se requería de una rendición. Entonces, esa rendición, o sea, lo que decía otra persona importante, no alcohólica, Harry Tibbott, redúcete a tu tamaño, deflexiona el ego. O sea, esas cosas, esas prácticas hay que decirles al nuevo. Hay que irlo, incluso desde tribuna, lo que nosotros hacemos en tribuna, eso es lo que hay que enfatizar, pues, porque el programa, eso es bien importante hablar del programa, hablar de la enfermedad, lo que le decía doctor Silver a Bill W., un doctor que era su padrino de Silver, que siempre lo vio, le decía eh, Bill quejándose, pues que no se quedaba. Lois preparando grandes cantidades de café y no se queda. Y le dice, pues ¿de qué le estás hablando? Y ya le dijo, no los evangelices. Háblales de la enfermedad, hables de la obsesión, hablas de la compulsión. Y le dijo, va a llegar el día en que tu manada de ex borrachos llene el Madison Square Garden. Y ya lo rebasamos, ¿eh? Lo que va a pasar en México, ahora en Guadalajara. Ya hemos llenado el Jalisco y casi el Estadio Azteca. Ahora vamos otra vez por el Jalisco en una convención de hoy, marzo 3, 4 y 5 en Guadalajara, Marzo de este año, de este año. 3, 4 y 5 Ajá, en el Estadio Jalisco en Guadalajara. sí, ¿Hay cupo todavía? sí hay algunos gafetes, pero sí apurarse en los centros de servicio, en cualquier grupo que se acercan, ahí le informan dónde adquirir todavía, si es que los hay, un gafet. Ok. Señor Manuel, su vida entonces se transforma con el programa. ¿Usted cree que hubiera podido dejar de beber sin programa? ¿O usted cree que si no, o sea, si el programa de Alcohólicos Anónimos no existiera, eh, qué hubiera sido de usted? Definitivamente no. Estoy seguro, estoy cierto que no. O sea, yo no fui ni un bebedor social ni un bebedor fuerte. Yo fui un alcohólico casi al principio. Y los alcohólicos no pueden dejar de beber. Vamos a lo que dice la medicina, ¿no? Dice el primer paso, el alcohol se había convertido en un saltador rapaz que que nos despojó de las facultades evolutivas. Traducido, nos quitó la facultad de la voluntad para resistir a las demandas. Entonces yo ya no tengo ese chip, me lo quitó el alcohol. No tengo la capacidad para resistir las demandas del alcohol, no tengo esa capacidad. Entonces eso de que yo dejo cuando yo quiero no lo tengo, no es cierto. Respetuosamente digo, si hubiera algún epiléptico y dijera no me va a volver a dar un ataque, no puede hacerlo. Así es el alcohólico. El alcohólico no puede decir ya no vuelvo a beber. Lo dice, ¿no? Pues yo muchas veces lo dije, ya no vuelvo a beber. Pero de eso a hacerlo es bien diferente.
Yo estoy seguro que no solamente no hubiera dejado de beber si no estuviera vivo a esa hora, por la situación del asedio a la muerte a través del alcoholismo, ¿no? Dice un escritor que tenemos en Criterios Profesionales, Eduardo Java, el alcohólico, el adicto, asiste con manía al ritual de su propia destrucción que lo conduce a la muerte. Entonces, ese ritual lo practiqué muchísimos años, entonces no había forma. Yo hoy lo aseguro por tanta información, tanto que me regala eso, que me hace verme, ¿no? ¿Qué características tengo? Tengo una enfermedad psicosomática, no es cualquier enfermedad. Soy enfermo de la mente y del cuerpo. Tengo una obsesión que es una idea fija y atormentada en la mente, una idea parásita en la mente y en el cuerpo, una compulsión que es un deseo involuntario por beber alcohol, por acto repetitivo. Entonces, contra eso, con desconocimiento, ahorita lo conozco y ya sé, pero en ese tiempo, sin conocimiento, sin aceptación, sin conciencia, imposible. O sea, y no yo, cualquier alcohólico adicto, y yo sé porque tengo el testimonio, pues, que quiera por sus propios medios, no puede, no tiene la capacidad. A lo mejor sí quiere, con empeño. Es decir, yo muchas veces me hinqué, hice muchas cosas, me barrieron con pirú, me hicieron un montón de cosas, no había ese poder humano que pudiera. Entonces, pues un programa. Nosotros como no tenemos una tradición que no tenemos opinión en asuntos que no sean relacionados con nuestra agrupación, no hablamos de otros esfuerzos, pero sabemos que hay otros esfuerzos y los vemos con buenos ojos. Para nosotros, Alcohólicos Anónimos ha sido la solución. Yo tengo que hacerle dos preguntas que se las hago de cajón a la mayoría de los invitados. Eh, yo hago este tipo de programas principalmente porque soy consciente de pues la gran hazaña que es que una persona se recupere, ¿no? Pues yo así lo veo como algo, como un logro, para mí un logro muy grande, ¿no? O sea, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, para mí es más grande que una persona se recupere hasta que hubiera logrado un Grammy, ¿no? Que hubiera logrado un Oscar o una medalla olímpica, ¿no? Porque si tú le preguntas a una madre de familia, ¿qué prefieres? ¿Que tu hijo se gane una medalla olímpica o que se recupere? Te va a decir que se recupere, ¿no? O sea, que deje de usar. O sea, para mí es algo muy importante. Por eso es que hago este tipo de entrevistas, este tipo de testimonios. Se me hace muy valioso que haya venido. Yo quisiera preguntarle, ¿usted cree en los milagros? ¿Cree que una persona que se recupere es un milagro? O sea, porque por lo que yo escucho ahorita, por lo que me platica, no es sencillo. No es sencillo que una persona se recupere. Sí, vuelvo a la etapa esa donde sí, soy un creyente. De hecho, fui criado en la religión católica y ahora soy espiritual y leo la Biblia y ese tipo de cosas. Considero que sí se manifestó Dios cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos. Yo recuerdo, yo trabajaba en una tienda que se llama Woolworth y lo menciono porque en una bolsa rota de Woolworth, la conservé por mucho tiempo, hice un escrito yo alcoholizado y le estoy pidiendo a Dios que se manifieste en mi vida, pues que ya no puedo yo más. Y le escribo así entre pues borrones y lágrimas y lo que sea. Escribo esa parte donde estoy haciendo una petición y no pasaron 8 días y yo llegué a Alcohólicos Anónimos. Entonces, pues a veces decimos y la gente pensará que somos fanáticos. Yo por lo menos me considero fanático, pero dicen, si quieres oír de milagros, a lo mejor en cualquier congregación vas a oír. Pero si quieres verlo, ven a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Si quieres leer de milagros, pues ahí está la Biblia, ¿no? Sí, ¿No? pero si Si quieres quieres verlo, escuchar, pues ahí está el pastor que te hable de milagros. Pero si así quieres es. verlos en vivo y en directo, Sí. ahí está Entonces, la alguien dice agrupación. la magia de Alcohólicos, y ahí sí no estoy de acuerdo.
Toda la magia tiene truco. Todo lo que hables de magia tiene truco. Y entonces esto no es mágico. No, totalmente de Es acuerdo. milagroso, sí. Ahí difiere un poco, pero milagroso sí, mágico no. Y no porque los milagros se den así muy esporádicamente, ¿no? Sino porque es algo grande, ¿no? Que una persona se recupere es algo grande. Y hablando de recuperación, quisiera también hacerle la pregunta, ¿es feliz? Sí, antes te contesto algo a propósito de un milagro. Piensa uno que el milagro ocurre cuando Dios hace su voluntad, hace mi voluntad, ¿no? Pongo un ejemplo. Mi madre muere de cáncer y de 100 se salva una. Y yo le digo a Dios, hazme el milagro de que se salve mi madre. O sea, le estoy diciendo a Dios que se chinguen las otras 99, ¿no? Eso es lo que le estoy diciendo. Y pienso que Dios hace milagros. Y Dios no hace milagros. Imagínate que Dios haga milagro. El milagro no ocurre cuando Dios hace tu voluntad. El milagro ocurre cuando tú haces la voluntad de Dios. Ahí es cuando ocurre eso. En cuanto a la felicidad, sí, claro que sí. Si hoy me considero, hay gente recalcitrante en los grupos, como que no, que pesimista, ¿no? Pues por más que puedo tener tranquilidad, felicidad, ¿no? Porque no la busca. O depende de dónde la estés buscando. O depende si la estás condicionando o si la estás postergando. O sea, la felicidad, claro que existe y está al alcance de la mano de cualquier ser humano. No se diga de la gente resiliente como nosotros, que venimos de la oscuridad y que llegamos a la luz. Eso ya es un acto diferente a la vida que se llevaba, ¿no? Entonces, la felicidad también, a veces en el dinero, ¿no? Otra idea que yo respeto, ¿no? Hay quien dice que el dinero no te lleva a la felicidad. Y yo digo, no te lleva, pero te deja como a 2 cuadras. Entonces, sí tiene que ver un poco, o sea, pues tiene que haber una sobriedad marcada en tres o cuatro puntos que nosotros hablamos. Tu familia, tu grupo, tu trabajo y tu diversión. O sea, si maneja uno eso, puede uno, claro que yo soy un hombre feliz, soy un hombre que me quiero extraordinariamente, no poquito, me quiero mucho, sin sin alardes de narcisismo ni ególatra. Sé lo que es, pues sé lo que es la felicidad. Y la felicidad, no responsabilizo a la gente de mi felicidad. Hoy yo tengo, bueno, me separé después de 38 años de casado. Hoy tengo una mujer que es 20 años más joven que yo y mis hijos. Entonces, si digo que no, serían pretextos. Entonces soy un hombre feliz y que me amo extraordinariamente. Le digo mi edad porque ¿cuántos años cree que tengo yo? 58. Más o menos. El 30 de octubre cumplí 70 años. Pero, o sea, ese querer, el no beber, no fumar, no muchas cosas, o sea, dan resultados, ¿no? Y tampoco lo digo con presunción, ¿no? Es la edad que tengo. ¿Sí? Señor, ya antes de terminar, antes de darle las gracias por haber venido, quisiera nada más que pudiera darle un mensaje, sobre todo a aquellas personas ahorita que se encuentran sufriendo, que se encuentran esclavizadas a consecuencia de su consumo, a consecuencia del alcohol, de las drogas. Un mensaje de esperanza, señor. Sí, claro, siempre en un ser agradecido siempre va a haber esa parte de trascender más allá de quedarse con esto que yo tengo, que obtuve gracias a un programa. Y seguramente que hay gente que está viviendo la desgracia de estar en drogas o en alcohol, pero sí hay un rescate, sí hay una oportunidad de ser diferente, de, de salvar tu vida, de detener, de parar ese abismo en el que se va uno metiendo y que es un hoyo sin fin, pues. Pero sí hay una recuperación. Si yo les digo que se acercan a un grupo yo un poquito no digo de autoayuda, yo digo de mutua ayuda. Entonces que se acerquen a un grupo de mutua ayuda,
narcóticos, alcohólicos, según el problema. Y seguro que ahí van a encontrar una mano amiga, como decimos, una taza de café y alguien que los va a entender. A veces en ese mundo donde vive el alcohólico, el adicto, es muy difícil que la gente entienda, pero nosotros sí los entendemos. Reza nuestros principios. Lo violento o torcido que hayas, que estés, no nos interesa. Lo que nos interesa es que tengan la misma oportunidad que nosotros. Muchas gracias, señor Manuel, por venir y compartir todo el conocimiento que tiene, su vida, el decirnos la recuperación es posible. Yo soy un testimonio. Eh, Gracias porque sabemos que el tiempo es lo más valioso que tenemos como seres humanos y usted al venir aquí nos está regalando de su tiempo, nos está dando de su tiempo y eso se agradece, señor Manuel. Le damos las gracias por venir, le deseamos también el mayor de los éxitos en este proceso que está teniendo de recuperación. Sabemos que nadie tiene comprada la recuperación, ¿verdad? Es algo que se trabaja todos los Yo días. digo que no hay artículos terminados. Y pues hasta el día que una persona muere, no puede decir, ¿sabes qué? Salí triunfante, ¿no? No me venció lo que es el alcohol, las drogas, ¿no? Pero hasta ahorita, pues la idea es seguir en el proceso, trabajando, aprendiendo, creciendo y bendiciones tanto para usted como para toda su familia, Gracias. señor Manuel. Gracias a todos aquellos que también nos están escuchando. Les deseamos lo mejor. Espero que haya sido de provecho este testimonio que tuvimos del señor Manuel. Y nos vemos en otro programa, aquí en su programa de La Alegría de Vivir en Sobriedad. Yo soy el psicólogo Enrique Corral. Que estén muy bien todos y muchas gracias. Gracias.